maestra normal nacional y licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Comité Argentino de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Desde el año 1999 fue la presidenta nacional por largos periodos y hoy cuenta con el desafío de ser la presidenta mundial de esta organización. Dicha organización trabaja en 70 países del mundo en la investigación, capacitación y atención de niños y niñas en la primera de las infancias en la condición de riesgo. Esta organización es un órgano consultivo de la ONU y UNESCO. Es un honor contar con su participación. Bienvenida, Mercedes, a la red IPARC. Muchas gracias. En realidad es un honor para mí poder compartir con docentes que están en la primera línea, formando a tantos maestros y maestras, profesores y profesoras que van a estar garantizando los derechos de la primera infancia y de toda la infancia, ¿no es cierto?, a la educación, que es un derecho tan vapuleado justamente por y atravesado por tanta crisis en esta pandemia y por muchas otras razones más que ahora vamos a ver. Yo voy a hacer una presentación muy breve y voy a compartir con ustedes quiero saber si se ve. ¿Se ve? ¿Lo he compartido bien? Sí, se ve. Bueno, entonces, cuando Carolina me invitó a participar de estas jornadas repensando nuestras prácticas, yo pensé en esto de entre lo lúdico y los lenguajes como propuesta del día de hoy, y pensé también desde mí misma, desde lo que yo pueda decir, desde mi propio discurso y desde mi mirada. Y mi mirada, por lo menos en los últimos años, es una mirada desde la política educativa, desde la política con perspectiva de derechos humanos. Esta construcción ha sido larga porque yo no solamente desde que me recibí de maestra normal nacional y después llegué a Buenos Aires desde La Pampa a estudiar ciencias de la educación, siempre tuve una mirada política sobre el tema educativo y siempre estuve involucrada, tal vez un poco por herencia, porque mi madre también es una militante de derechos humanos, y por mandato, diría yo, siempre me ha interesado mucho esta problemática, que tiene que ver con la ciudadanía de las infancias, ¿no? Con el reconocimiento de que los niños pequeños, desde el mismo momento en que nacen, son ciudadanos portadores de derechos humanos. Y desde esta perspectiva, entonces, yo me incorporé hace 20 años a realizar trabajo voluntario dentro de esta organización que se llama la OMEP, que es muy antigua, tiene 72 años de vida. En esta foto vemos la última asamblea que realizamos en Panamá, donde fui elegida presidenta mundial. Yo había estado desarrollándome como vicepresidenta regional para América Latina, he caminado mucho a América Latina, nosotros tenemos 14 países participando dentro de la región, y he aprendido mucho porque creo que hay que tener la ética no solamente de conocer desde el punto de vista intelectual, sino también de poner el cuerpo, ¿no es cierto?, para conocer a través de otros medios y de integrar esta América Latina, esta nuestra América, nuestra patria grande. Y para mí ha sido un honor poder en 72 años de historia ser la segunda presidenta mundial en 72 años que proviene de la región latinoamericana. Y esto es un desafío muy fuerte porque sin ninguna duda en todas las organizaciones mundiales hay debates, ¿no es cierto? Y por supuesto hay un debate muy fuerte vinculado a cuál es el paradigma desde el cual uno mira la educación. Y nosotros, sin ninguna duda, desde el momento mismo de la fundación
de la OMEP luego de la Segunda Guerra Mundial, realizado por un grupo de humanistas que se juntaron en la primera conferencia mundial que hizo UNESCO, centró su acción en el derecho humano a la educación. Ya en la segunda presidenta mundial ya estaba hablando de que había que superar la mirada sobre las necesidades del niño para hablar y centrar la acción sobre los derechos humanos de la infancia, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos y adherimos a largas planteos, antiguos planteos de la UNESCO, de que sin ninguna duda la educación es derecho, pero además es herramienta para la concreción, por la consecución de los demás derechos. Y en este sentido tiene una cualidad especial, y por esa razón nosotros no estamos de ninguna manera negando la condición de que los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes. Todo lo contrario. Entendemos que justamente porque son interdependientes y son todos importantes, y cuando uno se ve afectado, todos los demás se ven afectados, que ahí es cuando se constituye la importancia del derecho humano a la educación como herramienta también para la concreción de los demás derechos. Y esta es nuestra bandera en el mundo. Y cuando miramos, cuando pateamos América Latina, y hemos hecho hace un par de años, poco menos de 2 años, un estudio sobre cuáles eran las políticas públicas vinculadas a la educación y al cuidado de la primera infancia, qué estaba pasando en la región latinoamericana con la educación y el cuidado de la primera infancia, que las traigo juntos porque entendemos que son prácticas sociales inseparables, que el cuidado es una ética que está presente no solamente en la educación infantil, sino en toda la educación, ¿no es cierto? O debería estar en toda la educación, ¿no es cierto? Como absolutamente inseparable de la práctica social de la educación. Y en este sentido, cuando nos hicimos la pregunta de qué era lo que estaba pasando con el cuidado y la educación de la primera infancia, vimos que está atravesada por grandes problemáticas en toda América Latina, ¿no? Más allá de los enunciados, las leyes, en líneas generales, si uno va por el lado de las leyes después del año 2000, a partir del 2003, 2004, 2005, en nuestro país el 2006, ¿no es cierto? Las leyes generales de educación se adaptaron a esta visión de derechos humanos, ¿no es cierto? Pero las políticas no. Las políticas están altamente fragmentadas. Y entonces cuando vamos a tomar la primera infancia, que por otra parte ya la quiero definir como la define el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño, como todo sujeto humano menor de 8 años, con lo cual también estamos hablando de primero y segundo grado, ¿no es cierto? Donde también ahí yendo a lo que hoy vamos a focalizar, el juego y los lenguajes, ¿no es cierto?, deberían estar presentes. Bueno, esta fragmentación se da en varios niveles, y uno de los niveles es por sector educativo, o sea, por sector de gobierno, vamos a decir. Entonces, generalmente los niños de 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto?, están en el sector educación, y de alguna manera el derecho, la accesibilidad al derecho, ¿no es cierto?, está garantizada a través de políticas públicas que vienen del lado del sector educación. Obviamente también atravesado por otras contradicciones, dado que nosotros sabemos que en toda América, ¿no es cierto?, en toda América Latina y por supuesto en el mundo, en muchos países del mundo, tomemos África, por ejemplo, está altamente privatizada. Esto quiere decir que, por supuesto, vamos a ver grandes fragmentaciones y desigualdades en el acceso, ¿no es cierto?, grandes faltas de oportunidades, ¿no es cierto?, grandes injusticias vinculados con el no goce a la educación, porque si la educación termina siendo solo para aquellos que la pueden pagar, de derecho pasa a ser privilegio, ¿verdad? Privilegio de pocos.
Y por otra parte, la otra fragmentación, digamos, en edades, si tomamos las edades, tiene que ver con que del nacimiento a los 3, en líneas generales, también hay otras áreas dentro de las políticas públicas, por ejemplo, las áreas de protección social, ¿no es cierto?, son las que focalizan, pero como son pocas las instituciones, es mínima la oferta en todos nuestros países, ¿no es cierto?, aparece nuevamente el protagonismo del sector privado y, por supuesto, también aparecen las respuestas de origen comunitario, ¿no es cierto?, que de las comunidades autoorganizadas que generan espacios para la protección de niños pequeños, ¿no es cierto? Como dicen los brasileros, la primerísima infancia, del nacimiento a los 3 años. Entonces, esto además trae grandes otras fragmentaciones en la gobernanza, enormes desigualdades de acceso y de calidad, desigualdad de los presupuestos y además precarización de los presupuestos. Si vamos a analizar, digamos, los presupuestos, nadie, en general, ni los maestros, ni los alumnos de la formación docente, en líneas generales, uno no tiene bien claro por qué es tan importante el presupuesto, ¿no? Y los presupuestos y el famoso 6%, por ejemplo, en Argentina, del PBI, que debería cumplirse para poder solventar, ¿no es cierto?, todas las políticas educativas, ¿no es cierto?, son muy importantes porque si no hay dinero para sostener, ¿no es cierto?, cualquier enunciado es puro bla bla, es pura enunciación y nada más que eso, y no es concreción y protección de los derechos, del derecho humano a la educación. Por otra parte, también aparecen diversidad de actores y de lógicas, ¿no es cierto? Obviamente, las lógicas del mercado por ahí pueden aparecer en ciertos sectores más ligados a lo privado, aunque Peter Moss muchas veces dice, en varios trabajos que aborda, por ejemplo, el tema de la educación privada, dice que es el negocio imposible, que en líneas generales, salvo aquellas redes internacionales, ¿no es cierto?, que las hay, y que cotizan en bolsa y que le venden a los gobiernos jardines de infantes o daycare centers o instituciones, digamos, formateadas, son las únicas, digamos, que lucran en líneas generales. Estos jardincitos que aparecen en distintos países nuestros, ¿no es cierto?, son el negocio imposible, diría Peter Moss. Bueno, yo quiero centrarme hoy y abrir el juego, porque sé que los demás compañeros van a aportar sobre este tema y también espero que hayan preguntas. Me quiero centrar en una de las condiciones del derecho a la educación, que es la aceptabilidad. Que sea aceptable quiere decir que sea, entre otras cosas, que sea una oferta, ¿no es cierto?, de calidad para la primera infancia. Y esto quiere decir que nos tenemos que enfrentar a grandes tensiones, ¿no? La calidad es para dar una conferencia aparte y de bastante tiempo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, si tuviéramos que hacer una gráfica, podríamos decir que en primera infancia nos encontramos desde una punta que atendería solo a lo más básico, solo a la supervivencia, ¿no es cierto?, muy alejado de la transmisión cultural y de la apropiación de la cultura de las infancias, ¿no es cierto?, a una educación exageradamente académica, exageradamente, no quiero ofender a la gente de primaria, pero primarizante, ¿no es cierto?, lo diríamos así, pensando en una primaria de 1950, ¿no es cierto?, pero además también pensando a lo mejor en estas modas, ¿no es cierto?, y en estos grandes negocios mundiales que tienen que ver con los procesos de evaluaciones internacionales, el foco en resultados, la idea de que el niño es un recurso humano a formar para la producción, ¿no es cierto?, todas estas ideas
bastante deshumanizadas, ¿no es cierto?, están muy instaladas en nuestras sociedades y en el discurso de los grandes organismos, de los grandes debates mundiales, y tenemos que remar todo el tiempo en el dulce de leche vinculado con eso, y por eso tomo lo de Carolina sobre la importancia de la investigación. Yo creo que hay que investigar porque nosotros necesitamos muchos resultados de investigación y buenas investigaciones para poder fundamentar la incidencia política, ¿no es cierto? Porque si no nos tiran con las neurociencias, nos tiran con los estudios de economía, ¿no es cierto? Nos vienen desde otros lugares que no son los campos disciplinares de la pedagogía, ¿no es cierto? Y se imponen, digamos, con sus lógicas a los contenidos y fundamentalmente a los aprendizajes, a la definición de qué cosas deben aprender los niños, ¿no es cierto?, y cómo. Mientras que nosotros estamos pensando en otro tipo de enfoque, digamos, un enfoque mucho más integral, más holístico, más humano, y por supuesto que necesariamente necesita del juego, de la creatividad, de la participación, y con un enfoque absolutamente integral. Y para eso nosotros nos podemos, para poder proteger este derecho y para poder proteger este enfoque, nosotros tenemos muchos instrumentos mundiales y en particular tenemos a la propia Convención y a las observaciones generales que el Comité Internacional de los Derechos del Niño, cuando controla la aplicación de la Convención, va emitiendo. Y yo hoy quiero solamente señalar, porque no hay ya casi tiempo, que existe una observación general, la número 17, tal vez ustedes la conozcan, que habla específicamente sobre el derecho de los niños, del niño al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Así de largo se llama esta observación general. Y tiene que ver con lo que se llaman derechos culturales, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que la educación no solo trabaja, digamos, de alguna manera, si podemos utilizar esta palabra, ¿no es cierto?, para hacer posible, ¿no es cierto?, el desarrollo personal y social. El desarrollo personal y social solo se puede realizar cuando hay una conversación, una relación dialéctica con la apropiación de la cultura, ¿verdad? La gran herramienta que nos hace humanos. Y en este sentido es muy importante entonces ver cómo la observación número 17 nos puede servir como bandera para la incidencia política, ¿no es cierto?, cuando nosotros analizamos qué es lo que pasa con el derecho a la educación, ¿no es cierto?, y las propuestas que traen grandes organismos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, que son economistas que están hablando y nos están diciendo a nosotros, los educadores, qué es lo que hay que hacer con los niños para educarlos. Entonces, aquí lo que vemos es que una de las cosas importantísimas, que es un documento que no es muy largo, como todas las observaciones generales, pero sí muy contundente, ¿no es cierto? Y que además tiene, como les digo, visión desde los derechos humanos. Y entonces dice que los niños reproducen, transforman y crean y transmiten la cultura. O sea que los niños no solamente reciben la cultura, no solamente la heredan, no solamente son los depositarios, sino que producen nuevos significados a través de su propia experiencia generacional, desarrollando una cantidad de estrategias y de caminos a través del juego, de las canciones, de la danza, del teatro, de todas las actividades. Y esto genera la cultura de la infancia, ¿no es cierto? La cultura de la infancia, que es un tema tan maravilloso para investigar y tan poco investigado, ¿no es cierto? Y que se necesita tanto, digamos, para poder fundamentar aún más la importancia de esta relación dialéctica entre cultura y desarrollo para la concreción del derecho a la educación.
Y en esto, por supuesto, también ellos recalcan, ¿no es cierto?, algo que ahora se nos ha puesto adelante, que son las plataformas digitales y los mundos virtuales y los otros nuevos medios de comunicación, las redes sociales, ¿no es cierto?, que también pueden forjar y forjan entornos culturales y formas artísticas diferentes, y esto podría llegar a ser una oportunidad ahora. Entonces, un poco para terminar esta breve charla con ustedes, tenemos que pensar, digamos, cuando pensamos desde la cultura infantil, tenemos que pensar una nueva centralidad de los niños, una centralidad que tiene que ver con, como para nombrar algo conocido, con los enfoques de Reggio Emilia, ¿no es cierto?, con este niño potente, este niño que por supuesto desde los derechos humanos tiene derecho a participar y tiene derecho a la centralidad, ¿no es cierto?, y al reconocimiento de su ciudadanía, evitando la mercantilización, generando entornos de calidad, generando acceso a la naturaleza, gestionando con ellos las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, y trabajando de manera crítica, porque no podemos tolerar, digamos, nosotros obviamente vamos como docentes, muchas veces vamos a usar las herramientas, el Google, las herramientas de Microsoft, etcétera, pero debemos tener una postura crítica, porque estos señores ahora están haciendo pingües negocios, ¿no es cierto?, y están manejando también y queriendo manejar qué cosas debemos ofrecer a las infancias para educarlos y para ayudarlos a construir su ciudadanía. Así que, bueno, nada más, esta última foto es algo que me preocupa y que nos preocupa a todos, y es qué va a pasar en el post-COVID, ¿no es cierto?, a medida que se vayan abriendo las instituciones, que no pase esto, que no pase lo que estamos mostrando en estas fotos, ¿no es cierto?, que no nos volvamos autoritarios, ¿no es cierto?, pensando en qué es lo mejor para los niños, manejarnos con estos distanciamientos artificiales. Sin ninguna duda, si va a haber una decisión, ¿no es cierto?, epidemiológicamente soportada, digamos, y justificada, la reapertura, sin ninguna duda tenemos que volver a nuestras bases, volvernos a sentar en el juego, en la participación del cuerpo, en la manipulación de objetos culturales y, por supuesto, y sin ninguna duda, en la centralidad del contacto humano, ¿no es cierto?, y significativo entre adultos y niños pequeños. Muchas gracias.